Y llega el año 1916, cuando asume la presidencia el doctor Hipólito Yrigoyen, y se encuentra con este mismo problema. Y entonces él tomó 4 decisiones muy fuertes respecto de la Patagonia. La primera, argentinizar la Patagonia, porque el 93% de los habitantes eran extranjeros. La segunda decisión, pacificar la región, porque había muchos sindicalistas que llegaban de algún lugar de Europa y causaban algunos inconvenientes. Lo tercero era proteger la soberanía nacional. Y cuarto y último, lograr la explotación petrolera por parte del Estado. Sin duda, los catamarqueños, hasta no hace mucho tiempo, recién se tomaron en cuenta que ellos venían por estos 4 puntos, porque ellos sabían solamente de uno, venían a explotar el petróleo, a trabajar en la explotación del petróleo, y los otros puntos los desconocían por completo. Tampoco sabían que no fue una cuestión espontánea, sino que la venida de los catamarqueños a este lugar ha sido por un plan de la nación, y que fueron los catamarqueños por un estudio que se realiza. Se necesitaba pacificar la región y se necesitaba aclimatar gente. Entonces había que trasplantar argentinos de un lugar del país hacia la Patagonia. Estudio mediante se determina que los catamarqueños del oeste de la provincia estaban aptos físicamente para tolerar las inclemencias climáticas de la Patagonia. Porque la región del oeste, donde somos nosotros, Tinogasta, por ejemplo, que limita con Chile, es un lugar muy frío también, a pesar que también tiene unos calores tremendos en verano. Entonces, con la mansedumbre que recién decía Ramón, con la humildad que lo caracteriza al catamarqueño, era el punto justo y la actitud justa que se necesitaba para cumplir el plan y pacificar esta región. Por eso es que se tomó la decisión de trasplantar catamarqueños hacia la Patagonia. Y como el primer lugar, el primer destino que venían los catamarqueños era Comodoro Rivadavia, porque acá se descubre el petróleo, en el pozo número 2, en el actual barrio General Mosconi, vinieron los catamarqueños. ¿Y cuáles son los catamarqueños que vinieron primero? Los tinogasteños. ¿Sí? Dentro de la provincia fueron los tinogasteños los que vinieron primero. Por eso existe esta gran hermandad entre los catamarqueños de Tinogasta y los de Comodoro Rivadavia, los patagónicos de Comodoro Rivadavia. Más allá que después todos fueron una gran hermandad entre los del norte y los del sur. Pero esto empezó apenas empezaba el siglo XX. Y entonces, cuando desde el gobierno nacional se dispone que los catamarqueños del oeste tenían que venir a poblar esta región, se decide también designar a un catamarqueño como gobernador de este territorio nacional de Chubut. El 2 de febrero de 1918 queda a cargo de la gobernación de este territorio el doctor Rafael Robín Escalante, un catamarqueño que es oriundo de la capital de la provincia, y su casa todavía se pueden notar algunos vestigios de la casa que él ha tenido en ese lugar, que es el centro de la ciudad capital de la provincia de Catamarca. Entonces, una vez que se lo designa al doctor Rafael Robín Escalante como gobernador de este territorio, también se designa a los maestros de la gobernación catamarqueños, los médicos de esta gobernación catamarqueños, e inclusive a las autoridades de justicia también eran catamarqueños. Y cuando todo esto estuvo hecho, el doctor Hipólito Yrigoyen habría manifestado: está todo preparado para que lleguen los catamarqueños, porque hasta la tonada van a encontrar en sus autoridades. Allí empieza esta historia en serio de los catamarqueños en la Patagonia. Y también, bueno, un poco me da curiosidad cuando fuera de cámara hablábamos que ellos no solamente venían por el petróleo, a trabajar en el petróleo, sino que también tenían otro tipo de condiciones que, por ejemplo, la agricultura, algún tipo de costumbre que han impuesto ustedes acá, ¿no? Por supuesto. Que eran nuestros comprovincianos allá en Catamarca, agricultores, trabajaban con el arado, con la pala, alambrando, sembrando. Esto era, digamos, el trabajo y las herramientas que conocían para trabajar. Así que vinieron aquí y tuvieron que aprender
todo, es decir, vinieron y se encontraron con herramientas que nunca habían visto, además eran mandados por los que eran jefes en ese entonces, que eran todos extranjeros, ¿sí? Alemanes, polacos, yugoslavos, es decir, y cada uno designaban las herramientas como ellos, en el castellano que ellos podían, y los catamarqueños lo entendían también con su propia manera de decir las cosas. Así que fue todo tan difícil, creo yo. Entiendo que porque no solo había que acostumbrarse al frío, sino que además esto de venir de la cota de 1600 metros sobre el nivel del mar a la cota cero, hasta el organismo tuvieron que adaptar, ¿cierto? Desarraigo, todo. Desarraigo, bueno, ni hablar, dejar el pago, que yo lo he sufrido en carne propia, es de terror, la verdad que, bueno, pero veníamos aquí a esta Patagonia que en definitiva para nosotros llegó a ser la tierra de la esperanza, ¿cierto? Entonces, porque acá encontramos todo lo que seguramente nos hubiera costado muchísimo conseguir en Catamarca. Como te decía antes, lograr una vida digna no era fácil y todavía sigue siendo difícil en Catamarca, pero acá estaba el trabajo y eso es lo que hizo que los catamarqueños pudieran soportar el frío, el viento, la nieve, se enraizaron y tomaron este lugar del país como propio, ¿no? Sí, en principio, digamos que la investigación nace por sí misma al observar que los catamarqueños no tenían su propia historia dentro de lo que es Comodoro Rivadavia y la Patagonia. Era como que todo el esfuerzo estaba ahí oculto, estaba un tanto negado y había que poner en valor todas esas cosas. Porque como bien dice Ramón, los primeros catamarqueños que han llegado han sufrido una enormidad. Como solemos decir popularmente, no tiene nombre todo el sufrimiento que han tenido. Y bien lo graficaba Ramón respecto del modo de hablar de los europeos para darle órdenes a un catamarqueño. Es decir, sin conocer la herramienta, recibían distintas denominaciones para una misma herramienta, porque los de distintos orígenes europeos pronunciaban las cosas de distintas formas, y el catamarqueño en medio de eso tratando de advertir qué se le decía. Entonces el sufrimiento ha sido mayúsculo.